saludándolos desde la sede del Banco Mundial aquí en Washington, en un contexto políticamente complicado para los Estados Unidos con todo el tema de la votación y confirmación del juez nominado por el presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia. Pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar por los próximos 45 minutos de un tema por demás indispensable de analizar y tiene que ver con América Latina y el Caribe y la región, los riesgos económicos y riesgos naturales y cómo mitigar los impactos en este sentido de estos riesgos. Y lo hacemos a partir de un estudio que acaba de publicar el Banco Mundial. Aquí tienen el libro sobre incertidumbre y cisnes negros, este concepto sobre eventos altamente impredecibles que quizá podemos pensar qué elementos están en el ambiente durante 2019 que nos hacen pensar en posibles cisnes negros. ¿Cómo lidiar con riesgo en América Latina y el Caribe? Les invito a que nos compartan las preguntas que tengan respecto del panorama económico para la región en 2019 usando el hashtag Perspectivas 2019 o también por lo que es la sección de comentarios de Facebook y del Banco Mundial. Nosotros vamos a estar revisando las preguntas que tengan y se las vamos a presentar a nuestros dos invitados, que les agradezco por su tiempo. Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gaby. Muy bien. Gusto verte. Y Carlos Beck, a quien no tenía el gusto de conocer personalmente, él es el economista jefe para América Latina también de este organismo. Carlos, un gusto. Gracias. ¿Qué tal si empezamos, Jorge, contigo para que nos dibujes ese cuadro de situación que se ve complejo en 2019 para nuestra región? Pues muchas gracias, Gaby, por acompañarnos, por estar aquí para moderarnos y ponernos en orden. Mira, cada 6 meses nosotros publicamos nuestras perspectivas para la región, perspectivas de crecimiento. Yo estoy seguro de que Carlos nos comentará con mucho mayor detalle eso en algunos momentos, pero siempre tratamos de abordar un tema de coyuntura, un tema relevante para la región. Y en este momento un tema que creemos que es de particular importancia es el de riesgos, ¿no? Riesgos económicos que se vislumbran, riesgos naturales que se materializan de manera cada vez más frecuente. Solo reflexionemos en el año pasado, ¿no? En el verano pasado tuvimos 2 huracanes categoría 5, ¿no? Estábamos en la ONU discutiendo la posible respuesta para apoyar a los países respecto del primer huracán, cuando una tormenta tropical se convierte en huracán categoría 1 y esa noche era un huracán categoría 5 y estaba devastando Dominica. Entonces, lo que podemos esperar hacia adelante es mayor frecuencia, mayor intensidad de fenómenos como este. Pero eso no fue todo. 2 terremotos en México, un volcán que hizo erupción en Guatemala. Yo visité Guatemala, estuve con las víctimas, con la gente que había dejado sus casas, que había perdido todo. Son eventos que en unas horas, en una noche, destruyen lo que se ha construido durante años. Entonces, la administración de riesgos es cada vez más un elemento muy importante del desarrollo, de la lucha contra la pobreza y de la lucha contra la desigualdad. Y este reporte es una contribución en ese sentido. No solo tratamos temas de desastres naturales, sino también crisis económicas y riesgos que vienen por condiciones externas de la economía y que la región debe de estar muy pendientes al respecto de ellos. Carlos, además y hablaremos de los seguros y este instrumento que lanzaron ustedes en el contexto de los países de la Alianza del Pacífico como un ejemplo, preguntarte ya en lo que es este entorno complejo con la Reserva Federal estadounidense subiendo las tasas de interés, con una cantidad de eventos que hemos tenido a lo largo del año, primero, por supuesto, Argentina, pero Turquía, Sudáfrica, estas presiones que empezamos a ver de los mercados emergentes con una salida de flujos desde estos países, precisamente en un entorno en el que está subiendo ya la FED su tasa de interés, se va a encarecer el dinero, que toma países con déficits fiscales importantes y, por supuesto, el precio del petróleo también subiendo, entre otras materias primas. Eso es lo que apenas se alcanza ya a ver. ¿Qué nos describes de 2019 en este entorno? Sí, bueno, es un placer estar acá. Gracias. Para poner un poco lo que ha sucedido con el PIB en la región en los
últimos años creo que es útil recordar que hubo un desaceleramiento bastante importante en el crecimiento de la región entre el año 2011 y entre el año 2016. Finalmente, en el año 2017, la región comenzó a crecer nuevamente y estábamos confiados en que en el año 2018 iba a crecer aún más que en el año 2017. Cabe decir que desafortunadamente nos hemos encontrado con ciertos escollos en el camino, lo cual lleva al tema que tú has planteado, pero para simplemente poner las cifras sobre la mesa, estamos esperando un crecimiento de 0,8 para el 2018 y 1,6 para el 2019. Y esto se ata exactamente con tu inquietud, porque te diría que el factor negativo más importante que hemos enfrentado ha sido la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, que han disminuido sustancialmente los flujos de capitales a la región, han fortalecido el dólar y han debilitado las monedas de la región. El estudio, además, llama la atención al mencionar la precaria situación fiscal que apenas mejoró este 2018 respecto de 2017. Se prevé, dice el estudio, que 29 de los 32 países registren un balance fiscal total negativo en 2018 y, por supuesto, la deuda pública ha superado el 60% del PIB de la región. 6 países tienen tasas de endeudamiento superiores al 80%. Para plantearte el desafío del ajuste que viene a nivel fiscal en este ambiente en el que también los bancos centrales van a estar desafiados por esta presión. Sí, eso es un desafío fiscal que ya venimos enfrentando desde hace varios años. Ha habido cierto avance en materia fiscal, pero hay mucho para hacer, y lo que es ciertamente un poco preocupante es el hecho de que va a haber que efectuar el ajuste fiscal no en las épocas más ideales, porque como ya sabemos, lo ideal es ahorrar en tiempos de sol para tener recursos en tiempos de lluvia. Entonces, para resumir, tenemos países como Brasil, países
como Argentina, que van a necesitar hacer un ajuste fiscales en condiciones que no son las ideales, digamos. Por el margen de maniobra que les implicará, y en algunos casos hablamos incluso de panoramas electorales, elecciones en Argentina en 2019. Exactamente. Jorge, ¿algo que quieras agregar respecto de este desafío? Yo creo que un par de cosas, ¿no? Este es un tema del que hemos hablado bastante. Carlos ha dedicado los reportes semianuales del Banco Mundial para la región precisamente a estos temas y a estos retos durante ya varios semestres. Y yo creo que hay ciertos elementos que son positivos en la región, ¿no? Primero, y que ayudan a la región. Primero, la forma en la que los países manejan sus economías se ha vuelto mucho más sólido a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que esto es algo que los mercados reconocen y le han dado tiempo a las economías latinoamericanas a ajustarse. Lo que es un hecho es pues que el entorno mete más presión y hay que acelerar el paso de estos procesos. Y lo segundo, que es fundamental, es que estos procesos tienen que hacerse protegiendo a los más vulnerables. Y yo creo que esto lleva también a algunas consideraciones, como por ejemplo la siguiente. Cuando hay menos recursos fiscales, una cosa que hay que hacer con mucho cuidado es analizar el gasto público, y dado que no se va a poder gastar más, lo que se va a tener que hacer es gastar mejor. Y siempre se tendrá que ponderar cuáles son aquellos elementos del gasto público que ayudan a proteger a los más vulnerables y cuáles son los que ayudan a incrementar el crecimiento del país hacia adelante. Y yo creo que estas son dos consideraciones que vemos que la región le está prestando atención y en las cuales nosotros como institución de desarrollo estamos apoyando a la región también. ¿Qué me dices de los casos de países como Brasil, que ya en unos días tiene elecciones presidenciales, y esta pregunta de el péndulo se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, y las implicaciones en relación con lo que estás diciendo, o México inclusive, donde todavía estamos hablando de un periodo de transición y la gran duda es si las cuentas dan en cuanto a promesas y ejercicio del presupuesto. El mercado está dándole el beneficio de la duda al gobierno entrante, pero como bien dices, este es otro tema muy importante en función de este cumplimiento de promesas en un momento en el que necesitas reducir y atacar otros desafíos que son importantes. En Brasil estás hablando del sistema de pensiones, el déficit, etcétera. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? O sea, la primera es, en la región, si vemos un plazo tal vez un poco más largo, ¿no? Tuvimos un periodo de mucho crecimiento que se tradujo en más empleo y en reducción de pobreza. Y después tuvimos un periodo de desaceleración en donde hubo menos crecimiento, pero afortunadamente la pobreza se mantuvo, digamos, estable, no se incrementó, ¿no? Que era uno de los grandes riesgos. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia que en el mediano plazo los países tienen que enfocarse en tomar las medidas necesarias para que haya crecimiento, que se traduzca en empleo, que se traduzca en reducción de pobreza. Porque esa es la demanda de los latinoamericanos. Y sabemos bien que hay ciertas condiciones que son necesarias para entrar en estos ciclos virtuosos. La primera es mantener la casa en orden desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, yo creo que esto va más allá de ideologías políticas. Yo creo que esto casi es una cuestión aritmética, ¿no? Los países no pueden consistentemente gastar más de lo que ganan y por lo tanto tienen que convertir su gasto en un gasto muy eficiente. Segundo, la pobreza se redujo no por programas sociales, no por gasto público enfocado a programas sociales. El 70% de la reducción de pobreza se explica por la creación de empleo que viene del crecimiento. Y esto no se nos puede olvidar. Entonces hay que sentar las bases para el crecimiento. ¿Qué necesitamos hacer? Incrementar la productividad, invertir en infraestructura. Si no tenemos recursos públicos, hay que atraer los privados.
fomentar la creación de empleo. ¿Quién la va a crear? El sector privado, crear las condiciones, mejorar nuestro capital humano. Tenemos un reto enorme. Vienen cambios muy importantes en la tecnología, en la robótica, inteligencia artificial. Necesitamos un capital humano que esté listo para enfrentar estos retos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que trabajar en mejorar la educación, fortalecer nuestras instituciones. No podemos tolerar la corrupción, necesitamos instituciones que administren bien la justicia, que generen confianza para la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Sabiendo que eso es un diagnóstico hecho desde hace muchos años, la pregunta es si lo ves como un factor de riesgo. Este giro de gobiernos que llegan votados por este hartazgo anti-establishment o por temas de corrupción y el hartazgo contra la corrupción, el caso de Brasil, y lo ves como un factor de riesgo que se olvide todo esto que acabas de describir tú. Bueno, como institución no tenemos una opinión respecto de procesos políticos y trabajamos con todos los países de la región en todo momento y no entramos a temas de naturaleza ideológica. A mí me parece que el mensaje que están mandando los latinoamericanos de manera consistente y constante, tanto a través de procesos electorales, pero también en el día a día, ¿no? Es queremos una Latinoamérica que genere oportunidades. Vimos que sí se puede, porque vimos un proceso de transformación social y queremos que nuestras vidas mejoren. Entonces, no toleramos hoy en día la corrupción, queremos que eso desaparezca, queremos mejores instituciones y queremos más oportunidades para vivir mejor. Y yo creo que esas deben de ser las bases para las reformas que todavía son necesarias en la región para generar estos círculos virtuosos. Y para específicamente para el caso de Brasil, es un caso que, como bien dice Jorge, no nos importa y el Banco Mundial está siempre dispuesto a trabajar con el gobierno que sea elegido, pero el caso brasilero junto con el argentino, aunque es un poco diferente, porque el caso argentino se originó hace poco tiempo en cuanto a lo que está sucediendo ahora, pero el caso brasilero lleva mucho tiempo. Es el país con uno de los déficits fiscales más altos de la región y es en realidad el más alto si se excluye a Venezuela. Tiene un 8% del PIB. Fíjate tú que el 50% del gasto federal es sobre pensiones. Una reforma que no se ha hecho, perdón. El gobierno federal gasta 12% del PIB en pensiones cuando países comparables como Chile y Perú gastan 2% del PIB. O sea que Brasil, independientemente de quién tome las riendas del gobierno, necesita hacer un ajuste fiscal importante, comprensivo y amplio. Entiendo. Ya que lo mencionas, vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué agregas al cuadro de Venezuela? No, creo que el cuadro de Venezuela es un cuadro que hasta que no se aclare la situación, como bien sabes, el banco cerró la oficina Caracas hace mucho tiempo. Sin embargo, estamos completamente dispuestos a ayudar al
pueblo venezolano en cuanto la oportunidad sea propicia, pero es claro que Venezuela tiene un déficit fiscal de cerca del 20%, o sea que cuando llegue un momento propicio, es claro que hay que bajar el déficit fiscal y bajar la impresión de dinero con el cual se financia para parar la hiperinflación. ¿No? Recordarles que estamos aquí desde la sede del Banco Mundial en Washington. Para las personas que quieran enviarnos preguntas con el hashtag, por favor, Perspectivas 2019, hablando del informe sobre incertidumbre y cisnes negros, este nuevo estudio del Banco Mundial de cómo lidiar con riesgo en América Latina y el Caribe, y hablamos de riesgo económico y también de desastres naturales. Sigo con Venezuela, Jorge Familiar, porque estuviste en Cúcuta hace poco, porque llevamos meses hablando de la necesidad de que se reconozca que hay una crisis de refugiados para activar con ello, pues digamos que toda una movilización de fondos, además de articular mecanismos para que los países receptores de ciudadanos venezolanos puedan hacer frente de manera ordenada a esta situación. ¿Qué puede ya decir el Banco Mundial que está articulando en cuanto a asistencia financiera? ¿En qué participa? Bueno, en efecto estuve en Cúcuta hace una semana exactamente, para ver de primera mano lo que está pasando en la frontera, la situación de migración, poder hablar con los migrantes venezolanos. Y bueno, la situación es verdaderamente conmovedora, ¿no? Es una población que está saliendo con lo que trae encima. En muchos casos es gente que camina kilómetros y kilómetros y kilómetros, pasando de una altura al nivel del mar a los 3.000 metros de altura en busca de mejores oportunidades, ¿no? Y solo con lo que traen encima, ¿no? Con condiciones de salud pues difíciles, porque no han tenido acceso a medicinas, con unas situaciones en algunos casos de desnutrición. Entonces vi algunas imágenes pues muy conmovedoras. Al mismo tiempo, imágenes de mucha esperanza, ¿no? Unas comunidades que están recibiendo a estos migrantes y están apoyándolos y están tratando de ayudarlos. Un gobierno de Colombia comprometido con apoyar a los hermanos venezolanos que están saliendo de su país, y organizaciones internacionales, en particular las organizaciones relacionadas con migrantes y refugiados de la ONU, muy activas en atender las necesidades de esta población. Este es un problema que ha venido creciendo en el tiempo y que últimamente ha acelerado su crecimiento y por lo tanto su impacto. Es un problema, es un tema que claramente tiene impactos desde el punto de vista económico, claro, pero también desde el punto de vista social, para los propios migrantes y las comunidades que los acogen. Entonces, hace varios meses ofrecimos al gobierno de Colombia hacer un diagnóstico sobre la situación y tomar en cuenta toda la experiencia que el banco ha ganado en situaciones similares, por ejemplo en el Oriente Medio, para proponer medidas hacia adelante, ¿no? Ese diagnóstico está prácticamente listo. Acordé con el presidente Duque que lo haríamos público en las próximas semanas. Creemos que es una contribución muy valiosa para Colombia, pero creemos que es una contribución valiosa para la región en su conjunto. Este no es un problema de Colombia, este es un problema regional, es un problema que tiene muchos multis, ¿no? Es multitemporal, porque una cosa es la respuesta inmediata y otra es la respuesta de mediano plazo. Es multinivel, porque una cosa es la respuesta en la comunidad, en el Estado, en el país y en la región, y se requiere de coordinación en todos estos niveles. Y también es un tema en el que hay que pensar en el largo plazo, en las contribuciones positivas de la migración, en lo importante que es combatir y estar muy de frente hacia cualquier brote de xenofobia, ¿no? ¿Hay algo, además de Colombia, que dentro de esto que están por anunciar,
podría aplicarse para países como Brasil, como Ecuador, que también están sintiendo los efectos de esta salida de venezolanos masiva? Las recomendaciones del reporte, creo yo, son útiles para países más allá de Colombia. La otra cosa que estamos pues cada vez más convencidos y que estaremos promoviendo y buscando es que la comunidad internacional cierre filas en primera vuelta para apoyar a Colombia a hacerle frente a esto. Y hay mecanismos que se han utilizado en otros lugares, ¿no? Hay un fondo en el Banco Mundial que se utiliza para mejorar los términos de financiamiento a países de ingreso medio que están respondiendo a crisis migratorias, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, donantes, aportan recursos para esta reducción de términos, y es algo que pudiéramos explorar en este caso. Entiendo. Empezamos a tener preguntas. Gracias. Es una pregunta por video de Cristóbal Martínez de la revista Expansión en México. La vamos a poner para que la escuchen todos. Hola, buenos días. Les habla Cristóbal Martínez, reportero de Expansión.mx desde México. Y mi pregunta es la siguiente. Ahora que hay un acuerdo comercial resultado de la renegociación del Telecán o NAFTA, ¿qué tanto prevé modificar sus perspectivas de crecimiento para México en este año y sobre todo para 2019 y la región? Pues en el reporte una de sus preocupaciones es la renegociación inconclusa del Telecán o NAFTA. ¿Y cuál es su balance de este nuevo acuerdo comercial, tanto para México como para la región? ¿Qué ganamos? Gracias. Gracias. Cristóbal Martínez, el nuevo acuerdo comercial de México, Canadá y Estados Unidos, ¿cuánto puede modificar las perspectivas de crecimiento de México? Yo creo que lo que hay que decir ante todo es que creo que es algo sumamente positivo que se haya logrado este acuerdo, que lo podríamos llamar un NAFTA 2.0, se le ha no un USMCA. Cambiado el nombre, pero es una renovación del NAFTA del 94 con cierto toque de siglo XXI, o sea, ha pasado mucho tiempo. Y yo diría que el primer punto importante a destacar es que es muy importante que se haya disipado esa incertidumbre, dado que estamos desde enero de 2017, o sea, estaríamos por cumplir casi 2 años con esta espada de Damocles sobre la pared. Entonces creo que eso es algo muy positivo para México, porque saca la incertidumbre, permite un horizonte de planificación que se necesita para cualquier industria, sea una industria automotriz, otro tipo de industria manufacturera. Se necesita un horizonte. Creo que fue algo muy positivo que Canadá y México insistieron en una normativa que se va a reexaminar el acuerdo solo dentro de 16 años por oposición a los 5 años que quería Estados Unidos. O sea que creo que eso es sumamente positivo. Después hay detalles, como por ejemplo, como usted sabe, va a subir el contenido de los autos que se van a exportar de México hacia este nuevo acuerdo del 62,5 al 75. Se va a tener que equiparar los salarios entre países, pero creo que eso simplemente va a ser un incentivo para la industria mexicana para continuar
mejorando su productividad. Así que creo que es un aspecto positivo. ¿Dirías tú que esa es la contribución más importante hasta ahora? Perdón, me refiero a remover ese factor de incertidumbre en el sentido de la siguiente duda que me lleva a pensar y a plantearte la expectativa en términos de llegada de inversión, mayor inversión extranjera no solo al sector automotriz. Con este NAFTA, con una administración Trump que busca que haya inversiones más en el sector de manufacturas hacia Estados Unidos, y esta política o los criterios que tiene Trump y su grupo de asesores económicos. ¿Qué piensas? Sí, yo pienso que esa es una pregunta difícil porque no hemos sabido todos los detalles pertinentes. Creo que ese objetivo, en cierto sentido, de la administración americana, pero también pienso que México va a conservar una ventaja comparativa en esta área, y que si la sabe aprovechar como la ha sabido aprovechar con NAFTA 1.0, creo que se encuentra en excelentes condiciones. Gracias, Carlos. Hay que hablar de Nicaragua, pero también hay que hablar de otro tema que mencionaste, Jorge Familiar. Toco el tema del cisne porque está en la portada. No podemos dejar de hablar del cisne negro. Nos encantó el cisne, por sí, eso que lo pusimos claro, no, pero es muy importante hablar de estos cisnes, y yo quisiera, si bien estamos hablando de eventos altamente impredecibles, lo que mencionabas al principio, Jorge, sobre desastres naturales, terminan siendo eso, al final del día son eventos que no estamos esperando. Y quiero regresar a lo que ya se ha hablado del tema de seguros, cómo manejar estos riesgos en el trabajo que han hecho ustedes con el tema de seguros y otro tipo de instrumentos para blindar a países en la región que constantemente se ven desafiados, unos más que otros, por supuesto, a lidiar con este aspecto y las consecuencias de fenómenos como el Niño, la Niña, terremotos. Con mucho gusto. Mira, dos cosas, ¿no? Los cisnes negros, por definición, son los que uno no espera, ¿no? O sea, son eventos que cuando se materializan, son eventos que la gente no estaba esperando, que no había anticipado, y que tienen un efecto pues de gran magnitud. Y normalmente cuando se materializan, entonces la gente dice, esto lo pudimos haber predicho o esperado, ¿no? Pero la realidad es que esa es la definición de un cisne negro, ¿no? Entonces, hay riesgos respecto de los cuales un país o una persona espera y por lo tanto puede administrar y puede cubrir. Y hay otros riesgos que de repente se materializan y para esos solo se puede estar preparado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la región? Estamos apoyando a la región a cubrir los riesgos que puede cubrir y que puede conocer mediante una amplia gama de instrumentos. Muchos los hemos ido inventando en conjunto con Latinoamérica y luego los hemos puesto a disposición de otros países del mundo, ¿no? Líneas de crédito contingentes para hacerle frente a desastres naturales, mecanismos de cobertura para las fluctuaciones de precios en materias primas como por ejemplo el petróleo, mecanismos de cobertura para más o menos lluvia que se utiliza para generar energía eléctrica, líneas de crédito contingentes para pasar de un lado de la matriz energética a otro en caso de necesidad. Ese tipo de cosas hemos ido apoyando a la región. Este año hubo una innovación muy importante. El primer bono catastrófico multipaís en la historia de los mercados de administración de riesgos. Fue con la Alianza del Pacífico y esta transacción probó que al ir juntos los países redujeron los costos de emitir este instrumento para transferirle riesgos al mercado. Ahora, nuestra interacción con los países va más allá
de instrumentos específicos. Ahora estamos tratando de ayudar a los países a poner en operación estrategias integrales de administración de riesgos. O sea, cuáles son los diferentes elementos que se requieren para cubrir los riesgos que uno puede esperar, ¿no? Y desde el punto de vista de los cisnes negros, lo que yo podría decir es similar a lo que ya platicamos, ¿no? Construir resiliencia es muy importante, ¿no? Si los países saben que va a haber desastres naturales, hay que tener resiliencia desde el punto de vista ambiental, mejores códigos de construcción, construir en las áreas donde se debe, etcétera, etcétera. Si uno sabe que puede haber un cisne negro desde el punto de vista económico, como una gran crisis global como la del 2008, ¿cómo se construye resiliencia? Pues manteniendo la casa macroeconómica en orden, ahorrando en tiempos buenos para tener algo de recursos en los malos. Esa es la forma en la que los países se pueden preparar para los cisnes negros. ¿Con quién están trabajando como un ejemplo de la región para 2019? ¿Qué caso nos puedes plantear que le va a hacer la diferencia este otro esfuerzo del Banco Mundial cuando hablas de desastres naturales? Bueno, con la Alianza del Pacífico continuamos trabajando. Y en el Caribe esta es una parte fundamental de nuestro trabajo. Y yo diría que también es un tema de naturaleza regional, ¿no? Hay mucho interés por parte de México de apoyar a Centroamérica y al Caribe, hacerle frente a los riesgos que se pueden materializar en materia de desastres naturales. Y creo yo que hay una gran oportunidad para seguir profundizando en esta agenda. Y para complementar lo que dice Jorge, que creo que un avance realmente revolucionario de estos bonos catastróficos para la Alianza Pacífico